En el día de ayer, la Fed decidió subir otros 75 puntos básicos esas tasas de interés en Estados Unidos. Esta mañana nos despertamos con la noticia de que en Reino Unido habían hecho exactamente lo mismo y también la subieron esa misma cantidad. Esto era ya algo esperado. El otro día os comentaba que había pues eso, un 80-85% de que esas subidas fueran entre 75 y 100 puntos. Estos datos eran los esperados, pero el mercado obviamente se ha resentido. Tanto Bitcoin como los mercados tradicionales rompieron sus estructuras a la baja, pero lo más importante es saber el por qué todo esto se está produciendo y qué podríamos esperarnos en la economía de los próximos años. Por eso me ha parecido muy adecuado traeros este vídeo en el cual os voy a explicar paso por paso de una forma sencilla por qué se están produciendo estas situaciones y políticas económicas y qué nos puede deparar el futuro, ya que podríamos estar durante 15 o 20 años con unas políticas de represión económica constantes. Antes de empezar, recordad que en todos los vídeos sorteamos $100 en USDT, que los únicos requisitos para poder participar serían estar suscritos al canal, darle un pedazo de like al vídeo y cuando acabéis de verlo ponernos vuestra opinión por comentarios. Bien, para empezar tenemos tanto al SP500 rompiendo esa línea de tendencia alcista que venía llevando en las últimas semanas. Como veis, el crash ha sido bastante fuerte, con lo cual el Bitcoin ha hecho exactamente lo mismo. Recordáis que marcábamos esta estructura triangular y os comentaba que teníamos un poquito más de probabilidades de romper a la baja. Efectivamente, el día de ayer, justo en la hora que habló la Fed, se produjo esa vela de gran volatilidad y al final acabó rompiendo por abajo, haciendo también una especie de pullback a la anterior rotura para seguir cayendo. Como podéis ver, esto también coincide muy bien con un reingreso en este canal más horizontal que llevábamos estudiando desde hace bastantes semanas, que nos sumaría, gracias a la teoría, más probabilidades de intentar visitar la parte de abajo del rango. También echábamos un ojo al rango ascendente que íbamos siguiendo, así que para mí uno de los siguientes targets, en el caso de que continúe esta caída, serían entre los $19.200 y los 19.300 para hacer una pequeña parada y ya decidir de nuevo si rompemos este rango ascendente y visitamos precios de 18.600 o seguimos intentando mantenernos. Bien, y ahora vamos con el plato fuerte. El economista Russell Napier, que es una de las personas que más han estado avisando durante los últimos años de que podría venirse un periodo inflacionista bastante importante, ha hecho una entrevista bastante esclarecedora sobre cuál es su opinión de lo que está pasando y sobre todo de lo que va a pasar durante los próximos años, cosas que ya hemos comentado anteriormente en el canal y que en mi opinión personal se pueden fundamentar perfectamente con datos que ya estamos viendo desde hace unos cuantos meses y que efectivamente nos podrían llevar a este escenario. Estad muy atentos porque este podría ser probablemente el futuro que nos espera. Napier desglosó su controvertida visión, que se destaca por un periodo de 15 a 20 años de inflación muy alta y una gran represión financiera. Mi pronóstico no ha cambiado, esto es de naturaleza estructural, no cíclico. Algo que ya os comentaba anteriormente, de que a mi parecer esta inflación se iba a mantener en niveles muy altos de aquí en el tiempo y que no iba a ser simplemente algo cíclico que suba, que baje y que ya digamos adiós a la crisis. Estamos en el proceso de pasar a un sistema en el que una gran parte de la asignación de recursos ya no se deja en las manos de los mercados y ahí es donde tenemos la manipulación económica de los gobiernos. Este cambio no es un fenómeno nuevo, ya que fue el sistema vigente desde 1939 hasta 1979. Los niveles de deuda que tenemos simplemente se han vuelto
vuelto insostenibles. De hecho, había por ahí algún dato que decía que estábamos a niveles de deuda 3 veces más altos que en la Segunda Guerra Mundial. Ya simplemente con eso deberíamos pensar que algo va mal. La deuda total del sector público y privado en los Estados Unidos es del 290% del PIB, un por 3 más alto, una absoluta barbaridad. Pero no nos quedamos ahí, sino que en Francia es del 371% y sería superior al 250% en otras economías occidentales, incluyendo Japón, que también, cuidado, que tiene su crisis personal. Ya no aguantamos las recesiones normales, el nivel de deuda tiene que bajar y la forma más fácil de hacerlo es aumentando la tasa de crecimiento del PIB nominal. Que los gobiernos tomaran el control monetario fue lo que desencadenó este cambio estructural. El poder de controlar la creación de dinero se ha trasladado de los bancos a los propios gobiernos, con lo cual estos últimos se han hecho carga de manera efectiva de las palancas para controlar esa creación de dinero. Obviamente los gobiernos, al tener tanto poder, no pueden dejarlo y eso podría provocar que tuviéramos esa etapa de 15 o 20 años con una presión fiscal máxima, ya que los gobiernos controlarían completamente las políticas monetarias. Por ejemplo, tenemos que todos los nuevos préstamos en Alemania, el 40% están garantizados por el gobierno. En Francia llega al 70% e en Italia incluso el 100%. Es decir, todos los créditos estarían respaldados por el gobierno, migrando a créditos antiguos. Una absoluta barbaridad y que incluso podríamos tener delante otro gran sistema Ponzi más importante aún que el de las pensiones. Esta es la nueva normalidad. Para el gobierno, las garantías de crédito son como el árbol mágico del dinero, lo más parecido al dinero gratis. No tienen que emitir más deuda pública, no necesitan aumentar los impuestos, simplemente emiten garantías de crédito a los bancos comerciales, perdiendo estos todo su poder. Esto también le da a los gobiernos control sobre las métricas económicas. Al guiar el crecimiento del dinero, pueden controlar el crecimiento nominal de la economía. Y al final, ¿la solución cuál es? La inflación. Por supuesto, nadie dirá esto oficialmente y la mayoría de los políticos probablemente ni siquiera lo sepan, ya que lo único que pretenden es ganar votos en su país y hacer lo que los demás les dicen sin acarrearse para ellos mismos ningún tipo de problema. Al final, esta inflación, digamos, subyacente, esta inflación que quedará de aquí a largo plazo y no se irá en ningún momento, va a provocar una especie de represión financiera que va a robarle, entre comillas, su dinero a la gente ahorradora y a los ancianos, a los pensionistas lentamente. ¿Para qué? Pues para que el dolor no se note demasiado, como ha pasado en las crisis anteriores, como ha pasado con la pandemia y como está pasando en los últimos meses, donde tú vas por la calle, le preguntas a la gente y no tienen ni idea de qué es eso de la inflación, no tienen ni idea de por qué aumentan los precios de los alimentos, de la gasolina, etcétera, etcétera. Y al final habrá países que sufran más que otros. Los bancos están completamente impotentes ante esta situación. La política monetaria está tratando de frenar con fuerza, mientras que la política fiscal trata de mitigar los efectos del aumento de los precios a través de grandes pagos, que serían, por ejemplo, esos cheques que en Estados Unidos le regalaron a la gente, que también están pensando en hacerlos en Japón y que no va a ayudar realmente a nada y empeorará las cosas a largo plazo. Ningún gobierno está pidiendo permiso al Banco Central para introducir garantías de préstamos, simplemente lo hacen. Este es un cambio de poder que no se puede subestimar. Todo nuestro sistema económico de los últimos 40 años se ha basado en el supuesto de que el crecimiento del crédito y por lo tanto del dinero estaba controlado por el nivel de las tasas de interés y que los bancos controlaban esas tasas. Ahora, cuando los gobiernos toman el control de la creación de crédito privado a través del sistema bancario para garantizar esos préstamos, los bancos centrales se ven obligados a abandonar su función. Es decir, cuando el gobierno le dice a los bancos: hey,
Hacer esto así, los bancos no pueden hacer absolutamente nada, tienen que callarse aunque sepan que lo que están haciendo está mal. Y claro, esos gobiernos obligan a esos bancos a seguir prestando y que la bola de nieve se vaya haciendo cada vez más grande. Cuando se le preguntó si los bancos centrales pueden tratar de recuperar ese control, nos dijo que podrían hacerlo perfectamente, pero tendrían que ir en guerra contra su propio gobierno, y esto sería muy difícil ya que los políticos siempre pueden recurrir al argumento de ser elegidos para seguir políticas más allá de lo fiscal. Es lo que estaba comentando, al final ningún partido político intenta mirar por los intereses a largo plazo de la economía de su país, sino que lo único que quieren es ofrecerte cosas ya rápidas para que la gente que no tenga demasiada cultura económica te vote en ese momento, te hagas con el poder y ya está. La gente pide a gritos alivio energético, quiere que Putin los proteja, quieren hacer algo contra el cambio climático, la gente quiere eso, y los gobiernos electos afirman seguir la voluntad del pueblo, aunque esto, como os tengo dicho en vídeos anteriores, esté mal y sea mucho peor a largo plazo. Pero claro, ningún banco se va a oponer a esto. Y para finalizar nos dice que apenas estamos comenzando el cambio estructural. Creo que necesitaremos al menos 15 años de inversión dirigida por el gobierno y represión financiera. De ahí que los que estamos dentro del mundo de las criptomonedas las valoremos tanto y sobre todo que va a ser el futuro. Van a permitir que al menos tengamos un mínimo de libertad en nuestras finanzas. Y nos aconseja que evitemos a toda costa los bonos del gobierno y busquemos acciones en su lugar. Los grandes problemas que tenemos, energía, cambio climático, defensa, desigualdad y también nuestra dependencia de la producción de China se resolverán con inversiones masivas. Al oro le irá bien una vez que la gente se dé cuenta de que esa inflación no bajará a niveles anteriores, sino que se ubicará entre ese 4 y 6% de manera constante, ya aumentando esa base de precios de alimentos, de energía y de absolutamente todo. Y aquí tenéis lo que probablemente sea el futuro de la economía en los próximos años. Como veis, no pinta la cosa nada bien, pero sobre todo abre una puerta bastante clara a esta descentralización, al mundo de las criptomonedas y sobre todo a las finanzas descentralizadas. Muchas gracias por estar aquí un día más. Recordad participar en el sorteo de $100 en USDT para todos aquellos que estéis suscritos al canal, le peguéis un pedazo de like al vídeo, que creo que hoy se lo merece especialmente, y nos pongáis vuestra opinión por comentarios. También os dejaré en la primera línea de la descripción, como siempre, nuestra comunidad de Telegram completamente gratuita para todos aquellos que queráis estar más informados día a día de lo que pasa en los mercados financieros. De nuevo, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.